vamos a pasar a Colombia, ¿no? En Colombia, bueno, ya subí Bueno, el tuit. En Colombia, bueno, pues desde el 28 de abril se está viviendo una serie de protestas que a día de hoy continúan. Ya hicimos un hilo el sábado pasado, ¿no? Comentando esta situación, ¿no? Y bueno, el por qué, ¿no? El por qué surgió esta serie de protestas, bueno, pues fue por una reforma fiscal que llevó a cabo el presidente Iván Duque, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, y que, bueno, pues al final era una reforma fiscal que afectaba sobre todo a las capas medias, ¿no? La clase media baja, ¿no? Y pues no afectaba tanto a lo que es las clases más altas, ¿no? Era una reforma fiscal más regresiva que progresiva, ¿no? Y enumerado pues con otros problemas, como vemos aquí en esta infografía de, ¿cómo se llamaba? De Pictoline, ¿no? Pues no era solo la reforma progresiva, ¿no? Sino el abuso a policía, la propia crisis económica que ya había y el COVID-19, ¿no? Las remesas de vacuna no estaban llegando no estaban llegando pues eso, como en otros países y eso pues también estaba menguando la popularidad de este presidente. Recordar que las elecciones son el 29 de mayo de 2022, es decir, todavía queda un año, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor estas protestas, uno de sus efectos, uno de sus consecuencias puede ser bueno, pues que las elecciones sean más pronto, ¿no? Se adelanten, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis visto estas protestas? ¿Tenéis algo bueno, pues de idea, ¿no? O ni idea del tema. bueno, sí, o sea, realmente no me quiero adelantar porque ya hablaremos de Chile, pero como que hay cierta relación en, en que Colombia se encuentra en una situación de desigualdad y en una situación muy complicada, como muchos países de América Latina, y realmente ante reformas que lleva a cabo el gobierno, en Chile me atrevería a decir que fue mucho más residual, que fue el aumento del precio del transporte, pues en, aquí en Colombia ha sido una reforma fiscal mucho más contundente, Ambicioso. pues ha estallado una gran revuelta y que a pesar de que el gobierno, digamos, ha echado para atrás este plan de reforma fiscal, pues las protestas siguen porque consideran que hay mucho por lo que protestar y claro, pues las consecuencias de momento no las podemos saber, pero si las protestas siguen y la violencia sigue, pues el gobierno se tira cada vez más presión y quizás una salida para esa presión es convocar elecciones y que hable el pueblo directamente. Sí, al final esto de la reforma fiscal es otro manso, ¿cómo decirlo? Esto, ay, no me sale la palabra. Bueno, es otro plan, joder, no me sale la palabra. No me sale. Espérate. Eh, Me queda en blanco. Hay No, bueno, tiempo. que no, decía que eh, no, que al final la reforma fiscal, juntado pues con otros problemas que ya había, ¿no? Y que se estaban notando, ¿no? Pues eso, crisis económica, crisis social y demás, pues estaban menguando mucho, ¿no? Lo que es la popularidad de este presidente, ¿no? Y pues, como dices tú, pues puede haber un adelanto de elecciones y al final es que pues es una serie de problemas que se juntan y al final la gente ya en 2019 pues protestó, pero pues ahora de nuevo hay protestas, ¿no? Y esta reforma fiscal pues ha sido el principio, ¿no? Y puede pues ser el final del gobierno de Iván Duque. Bueno, decir que Colombia muchas veces no tiene como un halo, ¿no? De que no se la puede tocar, ¿no? Y demás, ¿no? Se habla mucho de Venezuela, se habla mucho de estos países donde, eh, bueno, pues ha habido gobiernos de izquierda y demás, ¿no? Y se les critica, ¿no? Es normal que se les critique, ¿no? Pero muchas veces, pues países como Colombia, la Chile de Sebastián Piñera, pues han tenido mucho menos, no han sido tan cubiertas, ¿no? Las noticias que pasan en tales países y yo creo que también se debería, pues, tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Porque no son unas protestas, no es que los ciudadanos, bueno, quieran asaltar tiendas y demás, ¿no? Es que es una serie de problemas, ¿no? Que han creado esta inestabilidad, ¿no? Y bueno, decir que el señor uy, perdón, Iván Duque no, el señor Álvaro Uribe, bueno, pues ya está teniendo menos protagonismo y menos popularidad y ya no se le ve tan bien como se le veía antes y gracias, ¿no? Porque también ha hecho mucho daño al país colombiano, ¿no?
Y bueno, Alberto, tú tienes que comentar algo de Colombia. Sí, sí, bueno, hombre, por reafirmar un poco el hecho de que, si en contraposición al conflicto árabe-israelí, yo creo que a las protestas de Colombia, al menos en medios de comunicación españoles, se le ha dado, vamos, yo creo que muy poca repercusión. Es decir, que para informarse, pues tenías que buscar bastante, de forma bastante especializada, ¿no? Porque sí que veías mejor, pues en Instagram, tal, digo, ay, ¿qué está pasando en Colombia y tal, ¿no? Pero como que sí, un poco al hilo de lo que dices tú, hombre, no sé si es comparable con el caso de Venezuela, pero sí que realmente, pues, joder, que no son meras protestas, sino que es, pues, eso, es decir, casos, pues, de represión policial, de muertos, y muertos en manifestaciones, es decir, que no es, joder, es decir, que no es poca cosa, ¿no? Y de que, claro, que puede precipitar, pues, es el final del gobierno conservador. No sé en qué momento de la legislatura estamos, si es a 5 años, que No, esa no 4, sé cómo esa es, 4. a, Es de a 2020, cuatro. sería la siguiente después de 2022 a 2026. Y está gobernando el Centro Democrático, ¿no? Que pues Álvaro Uribe, le siguió José Manuel Santo, ¿no? Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y Sí, ahora está pues Iván Duque, ¿no? Pero y ahora bueno, sí es estoy verdad que dando. puede ser un fin de ciclo, ¿no? Bueno, ya antes la izquierda, la verdad es que en Colombia ha tenido poco protagonismo, pero bueno, quién sabe. Y bueno, decir luego, pues, de lo de las protestas, ¿no? Las consecuencias de estas protestas, es decir, hemos hablado de que hipotéticamente puede haber una anticipación de elecciones, pero bueno, las consecuencias se pueden ver en el sentido de que, pues, 34 personas han sido asesinadas. Creo que esto, bueno, estos son datos bueno, creo que son de principios de mayo, del 6 de mayo, del 5 de mayo. Pero los últimos datos que tenemos es que en Colombia ha habido pues como 39 personas, según dice la Defensoría del Pueblo colombiano, ¿no? Espera, digo. Espera. Bueno, ¿Qué está pasando? no, ¿Qué que pasa, Raúl? estoy diciendo que cuántos muertos ha habido. Mira, 42 víctimas mortales, es decir, 41 civiles, 42 ciudadanos colombianos y un policía. Y bueno, esto son lo que. Las consecuencias, una de las consecuencias. Y después también, pues, 831 detenciones, 1.600 casos de violencia policial, 89 personas desaparecidas. Bueno, pues Colombia, como pone en esta infografía Sol Colombia, ¿no? Colombia está pasando un mal momento y creo que desde otros países, ¿no? Al otro lado del charco, pues se debería también dar, como dice Alberto, pues un poco más de, pues, repercusión, ¿no? Y tener en cuenta lo que está pasando porque también tiene su importancia, ¿no? Vamos, Y que es un poco realmente como lo que ha pasado en Chile, es decir, sí, el proceso constituyente y tal, vamos, es decir, sí, sí. sí, sí que recuerdo que sí que se informó más respecto a la represión contra la revuelta estudiantil, las protestas estudiantiles y tal, pero lo que es ya el proceso constituyente en sí, la verdad es que se ha dado poco, pues eso, poca